Bien, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con este ciclo de cursos para lo que es el curso de diseño de prótesis, ¿no? Espero que todos hayan tenido una muy buena semana, un buen fin de semana y bueno, de igual manera, un buen inicio para esta semana, ¿no? A empezar con todas las ganas, con toda la energía. Y nada, recordarles que el formulario de asistencia se va a enviar eh, en unos momentos más o ya sea al finalizar el curso y de igual manera el enlace para que puedan realizar las preguntas durante el transcurso de la clase. Sin nada más, Josué, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Max. Buenas noches, curso. Pues nada, sin más preámbulo, hay algunas noticias que se las voy a comunicar al finalizar la clase de hoy, pero eso va a ser una vez terminemos por lo menos lo más esencial de lo que es nuestro mecanismo. Pues bueno, la anterior clase ya habíamos quedado en todo lo que es el mecanismo plano y eso que les estoy mostrando es el objetivo casi final. Aquí hay una pequeña modificación que después de la prueba de impresión que realicé vi que era necesario de modificar. Pero hoy vamos a estar tratando de llegar lo más que se pueda a este nivel de diseño. ¿Okay? Yo solo les quiero mostrar cuál es el objetivo que vamos a estar hoy ocupando. ¿No? Y es este, es el, ya está en 3D, ya las interferencias mecánicas no existen y pues bueno. Sin embargo, este mecanismo, como todo ese archivo de SolidWorks, no les he subido en el Classroom, ¿ok? Eso por un motivo que más adelante se los voy a comentar con más detalle. Lo que ahora me interesa es que por lo menos sepamos cómo se ha construido lo más básico de lo que es este mecanismo como tal. Para eso, como siempre, me he apoyado en una imagen de respaldo, que es al final la imagen del mecanismo optimizado que teníamos de la anterior clase. Um, lo único que hice fue cambiar un par de cosas. Para empezar, aquí me puse una medida de 15 milímetros, esto para que cuando la imagen yo la importe en SolidWorks, pues tenga algo con que rescalar, ¿no? Y hicimos eso varias veces. Y por otro lado, también esta parte de aquí, que era un poco definir la posición, por así decirlo, de las dos bancadas o de los dos eslabones, perdón, de los dos ejes fijos sobre el dorso de la palma. El primero, que es el del eslabón inferior, está a 5 milímetros sobre el dorso de la palma, mientras que el superior está a 10. ¿Por qué 5 milímetros? Vamos a verlo más adelante, pero tiene que ver con que aquí tiene que haber una base sobre la que este eje se encuentre, ¿no? No va a estar al aire, tiene que ver igualmente una pieza de todo el mecanismo. Pues nada, entonces esta es la imagen que vamos a utilizar de referencia para construir sobre ella el modelo 3D. Para eso, el archivo que ustedes tienen es este que dice 00 mecanismo 3D y es un mecanismo pues que para nada está optimizado, hay mucho que hacer, pero del que pueden rescatar que ya se encuentra la imagen directamente abierta, tal y como está acá, ¿no? Exactamente como esto, pero sin los demás archivos. Eso, nuevamente, si tienen dudas de cómo se hizo, pueden revisar la clase del protector facial cuando realizamos la importación de la imagen del busto de la persona, hicimos el rescalamiento. O también pueden consultar la clase anterior cuando realizamos el dibujo de la trayectoria, ¿no? Aquí se encuentra ya nuestra imagen, le he dado su transparencia respectiva y lo he posicionado de tal manera que el origen de todo se encuentre en el punto, en el eje, por así decirlo, de rotación, ¿no? De la cabeza del metacarpiano. Luego ya todo está rescalado a las medidas necesarias, correctamente posicionado. Y como verán, yo estoy trabajando dentro de un ensamblaje. Lo mismo que vimos para el cómo se dibujó la trayectoria de movimiento. ¿Se acuerdan? Directamente abrí un ensamblaje y ahí me creé una pieza interna, embebida, por así decirlo, ¿no? Esta de acá. Pues bien, ¿qué vamos a hacer? En esta pieza, y este es un nuevo método de diseño que les quiero mostrar, en el que a veces cuando queremos hacer eh, algo que tiene muchas piezas, lo que hacemos es cada pieza como que en archivos separados, y luego recién vamos a un ensamblaje y vamos una por una ensamblándolas y vemos que esta choca con la otra y hay diferentes detalles, y abrimos las piezas por separado. O sea, hacemos esta transición entre pieza y ensamblaje mucho.
lo que puede hacer que pues tome mucho tiempo, ¿no? Esta otra manera es mucho más sencilla a mi entender para ciertas cosas, por supuesto, y tiene que ver con hacer todo dentro del ensamblaje, crear piezas embebidas en el ensamblaje. Por ejemplo, ya tengo la imagen, ¿qué haría a continuación? Definir los ejes de rotación sí, los ejes de rotación, ¿no? O los puntos finales de alguna de los eslabones. Para eso, lo mismo como la recomendación de la anterior clase, nueva pieza que creemos, su plano alzado tiene que coincidir con el plano alzado del ensamblaje. Para eso estamos ahorita editando la pieza como tal, ¿no? Imagen, mecanismo, hasta ya le cambié el nombre. Alzado, croquis, me voy aquí arriba, punto, y ahora simplemente es poner puntitos y ya. Por ejemplo, uno aquí, otro aquí. De esta manera. ¿No? Y aquí al final. Listo, eso es todo lo que necesitábamos hacer. Y nos salimos de este croquis. Fíjense que los puntos, por supuesto, están definidos. O sea, no les estoy poniendo cotas y cuántos se separan uno entre ellos, pero la imagen me da esas cotas de forma indirecta, ¿cierto? Ya sé cuánto mide cada uno de los eslabones y sé que esas medidas hacen que la trayectoria sea muy cercana a la real. Pues nada, me salgo de aquí y esta pieza como tal ya no me va a servir para más cosas. Sin embargo, sí me gustaría cambiarle el color a lo que es este croquis, ya que voy a utilizar bastante lo que es esos puntitos. Entonces, color y un negro bien oscuro. Reconstruyo y ya está. De las primeras piezas que vamos a realizar, a ver si me permiten mientras aquí también preparo el mecanismo 02, 00. Ahora sí. Ya. Lo primero que podemos hacer es así tal cual reproducir estos eslabones tal y como están, solamente para ver cuál es su movimiento, ¿no? Cuando yo me encontraba en el mecanismo en linkage, a ver, por ejemplo, y hacía la simulación, por ejemplo, en algún punto puede que exista una interferencia, como aquí ya vemos, ¿no? Fíjense que inicialmente, acá, por ejemplo, en este eje, existe muy poco contacto entre estos dos eslabones, pero a medida que yo voy moviendo el mecanismo, pues fíjense que el contacto ya es absoluto, es decir, un eslabón se ha metido dentro de otro. Por tanto, yo para diseñar el modelo en 3D tengo que saber hasta qué punto un eslabón dentro de otro se llega a meter y cómo están interactuando entre sí, ¿no? Para ver que físicamente no tengan ninguna interferencia mecánica. Pues eso es justo lo que vamos a pretender realizar en una primera instancia solo con, aquí está, solo dibujando estas piezas en 3D, ¿ok? Nos vamos a dibujar primero el eslabón inferior, el anaranjado de acá. Para eso nos vamos a insertar componente del ensamblaje, nueva pieza. Nos pregunta en qué plano quieres ponerlo. Le selecciono al alzado del ensamblaje y ahí está. Ya estamos dentro. Incluso un croquis nos ha creado de forma predeterminada en ese en ese plano, ¿ok? ¿Qué es lo que hago? Yo puedo tomar ahora de referencia este puntito para generar lo que son dos cosas. Voy a ponerlo así y otra vez me vengo acá. Estoy haciendo un poco más grande, ¿ok? Y ahora una recta para unir estos dos. Ahí está. Luego hago que este y este tengan una tangencia. Uy, está muy grande. Voy a poner una cota cualquiera. Luego vamos a ver el tema de una ecuación global en ensamblajes. Por ejemplo, 5 milímetros. Y este pequeño de acá podría ser, digamos, 2, ¿no? Luego voy a hacer, ups, aquí se arruinó completamente esto.
este sea igual a este de acá, es decir, todos van a ser iguales. Hago las dimensiones iguales, las dos circunferencias. Ahora sí, nuevamente me procedo a crear la recta tangente entre estos dos, ¿no? Esto. Entonces selecciono circunferencia, recta. Vamos a ver. Es porque está haciendo, a ver, vamos a borrar esto. Es porque tiene esta relación de vertical. He puesto sin querer. Ahora sí, tangente, coincidente. Hay que tener mucho cuidado con esos detalles, sobre todo porque más adelante vamos a manejar tantas relaciones de posición, luego pueden darnos un montón de problemas, ¿no? Esto lo hacemos coincidente con este de acá. Ahí está. Mismo, aquí nos está poniendo que esto es vertical, no queremos que sea vertical, queremos que con este sean coincidentes, el punto con la circunferencia, el perímetro de la circunferencia con la recta. Aquí casi lo mismo. No sé por qué me puso eso de forma automática. Pero listo, ya lo tenemos, ¿ok? Ya tenemos completamente definido el croquis, que el punto que estamos utilizando hace referencia a otra pieza, ¿cierto? Y nosotros no podemos editar ese punto de la otra pieza, es decir, está ahí como referencia, ¿no? Que no puedo eliminarlo si se dan de cuenta. Es que está completamente definido, a pesar de que no tengo ninguna respecto al centro de todo. Nada, me procedo a realizar lo que es una extrusión, por ejemplo, rápida. Lo voy a realizar a ver, hacia el otro lado, digamos de unos 5 milímetros, ¿no? Vamos a decir que 5 milímetros, el grosor de cada uno de mis eslabones, ¿ok? Ok. Y listo, ya estaría el primer eslabón súper rápido. Sin embargo, yo quiero desde ahora ya empezar a dimensionar correctamente y de forma realista lo que son todas estas piezas. Yo voy a utilizar unos pernos M3 por 8 por 10 de diferente medida. Esto quiere decir pernos de 3 milímetros de diámetro por un largo de 8 o 10 milímetros. Para eso voy a generar desde ahora lo que es unas variables globales. Me van a servir en todo momento para no estar poniendo cada vez la cota, ¿ok? Para eso, fíjense que aquí yo no tengo la parte de ecuaciones ni nada por el estilo, ¿no? Si voy a visualizador de elementos ocultos del árbol, me voy a ecuaciones, administrar ecuaciones, y ahí me aparecen todas las ecuaciones, ¿ok? Yo tengo esto ya seleccionado con la tecla E, y ya me aparece automáticamente. Con variables globales, pues las variables de toda la vida que siempre hemos visto en matemáticas que van a guardar un valor, ¿no? Variable. Una de las variables va a ser D, de diámetro, vástago. Vástago es, a ver, ahorita lo vamos a ver rapidito en YouTube. Voy a poner 3 milímetros en nuestro navegador. Solamente a qué me estoy refiriendo con el... ¿no? No, esto no va a ser necesario. Vamos a utilizar desde ahora ya mejor el Toolbox. Nosotros tenemos en SolidWorks ya diferentes elementos mecánicos preinstalados, por así decirlo, una biblioteca muy extensa, desde pernos, tuercas, engranajes, chavetas, por ejemplo, correas inclusive, ¿no? Y aquí se encuentra biblioteca de diseño, Toolbox, agregar ahora, y de aquí vamos a jalar uno de los pernos. Nos vamos a un tipo de sistema, el general que vamos a trabajar es ISO, ¿no? Porque es mediante el sistema MMS, ¿no? Nos da, por ejemplo, los pernos en milímetros. Nos vamos a pernos y tornillos. Nos vemos a pernos con hendidura en cruz. Y aquí tenemos. Lo voy a seleccionar ahí, es arrastrar y jalar. Y ya está. Y le voy a poner, por ejemplo, por eso. Ok. Ya. En este perno, ¿no? De toda la vida, todo acá es el vástago.
¿Ok? Esta es la parte que tiene las roscas. Aquí no se ve por una simplificación. Esta sería la cabeza. ¿Ok? Y desde la parte de acá hasta acá sería el largo del vástago. Aquí 10 milímetros. ¿Ok? Tu diámetro, si se fijan aquí abajo, es de 3 milímetros, ¿no? Es una circunferencia. Entonces, la ecuación que yo puse, está D de vástago, o sea, diámetro de vástago es esto de acá abajo, 3 milímetros, ¿cierto? ¿Qué más puedo poner? El largo del vástago, que es, bueno, eso puede variar, ¿ok? Puede ser 10 milímetros, por ejemplo. Voy a poner, ¿no? Otra cosa que me interesa es saber el diámetro de la cabeza, 5.6 milímetros, si se fijan aquí abajo, ¿no? Le pongo entonces D cabeza. Va a ser 5.6 milímetros. También hay un valor para lo que es el ancho de la cabeza, por así decirlo, desde acá hasta aquí, digamos. Ahí está, 2.35 milímetros, ¿no? Ahí lo tenemos. Entonces yo le puedo poner aquí ancho de cabeza 2.3 nada más para simplificar, ¿ok? Eso ya tendría casi todo listo, ¿cierto? Y aceptar. Estas variables yo las voy a poder ahora aquí encontrar en ecuaciones y voy a poder utilizarlas para todo el resto de piezas que hay abajo. Así no voy a tener que estar cada vez poniendo 3 o 4. Esto por el momento no me sirve más. Bueno, sí me sirve en realidad. Y es que sobre estas ecuaciones también yo puedo jugar entre ellas. Voy a crear un par de variables que luego les voy a explicar para qué sirven. Le voy a poner, para empezar, a una de ellas diámetro de eje, ¿ok? Va a ser igual al diámetro del vástago, a los 3 milímetros, menos cierta holgura, menos 0.3 milímetros, por ejemplo, puede ser menos 0.2 milímetros, 0.8 me da. Ahora voy a poner D de cojinete. ¿Está bien? Igual a D de vástago más los 0.2 milímetros. Me va a botar un error. Listo. Tengo estos dos valores, si se dan de cuenta, como que un intervalo en el que se encuentra el diámetro del vástago. ¿Para qué hice eso? Es que nosotros, como las piezas son tan delgaditas, si se dan cuenta, es 5 milímetros nada más, vamos a conectar, por ejemplo, lo que es el eslabón inferior, por ejemplo, con este otro eslabón, mediante un perno, ¿no? Lo va a unir entre los dos. Entonces, vamos a tener como que necesariamente jugar con los diámetros de esto para que se autorrosque en una de las piezas y en otra, en cambio, permanezca suelto. Pero vamos a verlo mejor en la práctica y a qué me refiero. Esto lo voy a eliminar por un momento. Me vuelvo a la pieza. Algo bueno y rápido que puedo realizar es simplemente hacer clic derecho sobre la cara de la operación de la pieza y aquí arriba me voy a editar croquis. Y ya, puedo rápidamente editar esto con la variable global. Yo quiero que eso de acá, este diámetro de aquí, sea, por ejemplo, igual, ahí le pongo, yo he hecho doble clic sobre la curva. Da igual, y ahora me puedo ir aquí a la parte de gestor de diseño y selecciono cualquiera de estos valores. Yo le voy a poner, por ejemplo, el valor de diámetro de vástago, el diámetro de eje, ¿ok? Y ya se ha seleccionado. Ahí está, colocado. En la parte de aquí, yo le voy a poner, bueno, puede dejarse en 5, no hay ningún problema, ¿ok? Y ya estaría. Esto ya saben que está casado a estos otros valores y ya está listo. ¿Cuál es la ventaja de utilizar ecuaciones o, mejor dicho, variables globales? Es que si ahora yo de repente cambio de perno y mi perno es de 2 milímetros, solamente tendría que ir a la ecuación global, lo vamos a hacer mejor. Por ejemplo, vamos a ver los cambios en tiempo real. Voy a ecuaciones y yo digo ahora, ups, había sido 2 milímetros mi diámetro de mi vástago, ¿no? Y automáticamente. Eso es una de las cosas más básicas y fundamentales cuando queremos hacer optimización o parametrización de diseños.
en los que no tengo que rediseñar desde cero la pieza, sino simplemente cambiar algunos parámetros principales y todo el modelo en sí se va a redimensionar a eso. Pero nada, volvamos a lo que era antes, 3 milímetros, enter, aceptar. Ya tenemos la primera pieza, vamos a dibujar el segundo, que es el eslabón de acá abajo. Sin embargo, algo que se me está olvidando mencionar es, al final, ¿cómo es que vamos a diseñar el resto de las piezas? No. Ahorita, ¿en qué posición voy a poner, por ejemplo, el eslabón verde? ¿O cómo va a ser el eslabón lila? ¿Cierto? Está un poco complicado el poderlo ver a simple vista. Una idea, que es la que tienen ustedes ahí en el archivo que ya les pasé, es esta pieza se la ha dibujado y luego simplemente dividido en dos partes, ¿no? Algo así como está, en una parte izquierda y otra derecha. Unos eslabones van a ir en la parte izquierda y otros eslabones en la parte derecha. Solo hay que seleccionar cuáles son esos eslabones que van a cada lado. Yo ya estoy contando que se va a ir hacia uno de los lados. Entonces, el siguiente eslabón que podría ir cerca de su mismo lado de este, podría ser el eslabón de 3 ejes, ¿no? La triada que tengo ahí. Pues bien, vamos a hacer eso entonces, vamos a hacer el siguiente eslabón. Me voy a insertar componentes, nueva pieza, selecciono el plano alzado general. Ahí estamos. Y solamente es dibujar esto. Obviamente puras circunferencias voy a utilizar. Y le voy a poner, esto es igual a, estoy seguro en este caso valor va a tener, ok, pero le voy a poner que es igual a el diámetro del, por el momento vamos a hacerlo así sin nada, ok, al final vamos a poner bien lo de las cotas, que sea entonces igual a 3, ok, y por tanto que sea igual a, luego al final vemos onda. Lo que puedo hacer esto es copiarlo ambos a la vez para que no tenga que estar desde cero. Me voy aquí a la parte de mover entidades, conservar relaciones y todo, punto inicial, el centro, punto final, el otro. Y no, eso podría ser acá arriba. Selecciono los dos, entidades, punto inicial, punto final, y aquí como que son coincidentes, ¿cierto? Luego simplemente podría casar todos los valores entre sí. Y de hecho aquí hay que darle la coincidencia. A veces eso es lo que pasa cuando no se utiliza esa operación. Hacer que todo lo externo sea igual por el momento nada más, ok. Luego hay que hacer una verificación de si tiene que ser así. Listo. Y procedo a realizar el colocado de los puntitos, ¿no? Voy un poco arbitrario, chicos, para simplemente correr y de una vez tener el mecanismo cuanto antes. Entonces estoy casi copiando la silueta del mecanismo, el eslabón lila. Este puede venir acá. Bueno, ya que siempre ahí puede venir, ¿no? No hay ningún problema. Listo, le doy a extruir. Selecciono esto y esto de acá. ¿Ha seleccionado? Ahora sí. Esto de acá y esto de acá. Yo quiero que extruya hacia afuera, o hacia el otro lado, perdón. ¿Cuánto? Pues le podría poner el doble de lo que está ahorita. A ver, vamos a ver un valor que le puse anteriormente. Sí, prácticamente 10 milímetros lo había puesto. 10 milímetros hacia afuera. Tiene que estar del lado del otro eslabón. Aquí lo tenemos. Nuestro primer eslabón inferior, que se encuentra ahí. Y ok. Y ya veo que existe una interferencia, ¿cierto? Podría ser realizar un corte en esa parte. Para esto me voy al croquis de esa pieza, que es la de acá. Pues podría realizar un pequeño corte, por ejemplo, en esta sección, ¿no? Vámonos a este mismo croquis, lo voy a editar.
Y me voy a poner una recta simplemente entre acá y un punto de acá. ¿Se ve bien? A ver qué pasa si le pongo tangente. Perfecto, tangente, ya está. Y esperemos que no se me desmadre nada. Aquí sí un poquito, ¿no? Nos vamos otra vez a la operación de saliente y vamos a seleccionar la parte inferior. A ver qué pasó. A ver, aquí está, ahora sí. Bien, para el corte, eso hice para que en el corte fuera bastante fácil poder remover esta parte de acá, ¿no? Selecciono lo que me interesa, que es esto de acá y esto de acá. No, no 10 milímetros, sino 5 milímetros, que es el ancho de nuestra pieza superior, ¿cierto? También habría que desbastar el centro. ¿Ok? Y si me salgo de la pieza, ya estaría, ¿no? Aquí, por un motivo, me olvidé de seleccionar lo que son los ejes, ¿cierto? No pasa nada. Me voy. Eso también puedo hacerlo sin entrar en la pieza. Clic en la cara donde se ha aplicado alguna operación, clic derecho y aquí arriba en editar operación. He ido a seleccionar sin querer los centros, ¿no? Entonces selecciono el centro, deselecciono el centro, deselecciono el centro, deselecciono el centro y aquí también. Ok. Uf, es raro, ¿por qué no quiere dar? A ver. Una vez más. Aquí me parece que no está extruyéndose eso, ¿no? Un poco extraño. A ver qué está pasando. Está bien, yo lo veo bien, que es raro. A ver, voy a seleccionar esto del centro. No creo que estaba seleccionado, perdón. Ahora sí creo que ya no, a ver. Ahí está, perfecto, ya nos quedó tal cual. Esta tenemos nuestra siguiente pieza. Ahora podríamos realizar las piezas que vienen del otro lado, ¿cierto? Nuevamente nos vamos a insertar componente, nueva pieza, perdón, en alzado, normal A, y me creo nuevamente dos circunferencias concéntricas entre sí. Dijimos que este va a ser 10 milímetros y este de acá, nuestros 5 milímetros. Luego, esto lo vamos a copiar. Aquí, para no estar repitiendo cada vez la operación, puedo hacerle clic acá. Ya lo he marcado. Punto inicial acá. Y ahora puedo repetir varias veces aquí. Y en la parte de acá arriba también, por favor. Listo. Eso se tiene que generar. Esto lo muevo. Posiciono. Ok. Mismo acá. Ok. Luego simplemente seleccionar nuevamente todo, ¿no? Hacer que estos tres sean iguales. Todo lo inferior en este también. Igual. Completamente definido. Ahora las rectas, ¿ok? A lo loco. Sobre las líneas, que yo mucho me olvido. Si yo tengo, por ejemplo, ya he seleccionado la línea, ¿no? Me voy a lo que es la circunferencia y hago solo clic izquierdo y luego voy hasta otra entidad, hago clic izquierdo, todavía me sigue como que seleccionando la línea, ¿no? No me puedo salir a menos que haga ESC. Sin embargo, si yo quiero como que agregar una línea o una entidad a la vez, selecciono la línea, hago clic en la entidad y sin dejar de soltar arrastro hasta llegar a la otra entidad, dejo de suelto y ya, automáticamente ya quedo libre de poner otra línea, ¿no? Eso se me olvida mucho, pero es algo súper útil para no estar apretando tanto la tecla ESC, ¿no? Como ahí, por ejemplo. Bueno, ya estaría esto, entonces procedemos a la extrusión. Este contorno, este contorno, este contorno. Hacer la loop, apretamos la letra G. O bueno, yo lo tengo configurado como sí, es la tecla G de forma predeterminada. Bien, esto sabemos que va a ir al otro lado, también de 5 milímetros, lo dejamos ahí. Perfecto. Y adiós pieza.
Bien, nos toca realizar otra vez el eslabón verde. Es muy similar la operación. Voy a reconstruir, insertar pieza, alzado. Algo que se podría hacer quizás para automatizar o hacer más rápido esta etapa sería crear esto como un bloque. Esto dijimos que es 5. Ok. Esto dijimos que es 3. Ya no. ¿A qué me refiero como bloque? Simplemente selecciono esto y esto. Aquí le pongo crear bloque. Listo, ya tengo un bloque aquí creado. ¿Se dan de cuenta? ¿O qué puedo hacer? Este bloque Control C, Control V. Se mantienen todas las dimensiones. Lo llevo hasta este otro punto. Genero lo que es una recta entre estos dos. Por ejemplo, ahí. Un poquito más abajo, ¿no? Para que coincida con la línea verde. Otra línea hasta aquí. Lo que no recuerdo, pero que no me falle, es si va a reconocer la operación de extruir a nuestro bloque como un contorno. Ay, che, ¿qué pasó? Nuevamente. La recta. Ahí un poquito se desmadró. Ya. Si no da clarito va a ser. No, sí, sí lo reconoció. Dice que sí lo reconoció. No, no lo reconoció. Solamente me reconoció los contornos, ¿cierto? Esto no lo está cerrando. Entonces, no es un método. Perdón. Sé que iba a funcionar esto de los bloques, pero no llegó a dar. A menos que genere un bloque de todo el eslabón. En ese caso, sí. Pues nada, nos regresamos rápidamente para solucionar este problemón. Para eliminar el bloque o volverlo a su estado inicial, clic derecho y explosionar el bloque. Ya está, ¿no? Solamente hay que ponerle en el centro. Nuevamente voy a copiar estas dos piezas, entidades, desde el centro hasta el otro lado, ok. Y acá. Pues yo sé que estoy corriendo bastante, pero es que esta parte, si se dan cuenta, es bien repetitiva, ¿no? Es bastante sencillo. No merece mucho la pena estar incluso como que detallando bastante bien, ¿no? Ya listo. Ya estamos cerca, ¿ok? Ya tenemos eso de acá. Algo que me olvidé es en esta parte la de hacerle el corte, ¿no? Para que no choque con esta otra pieza. Y también de hacerle una extrusión mayor. Vamos a editar un ratito la extrusión. Quiero que esto sea de 10 milímetros. También. Ya estaría. Me voy a editar lo que es el croquis, editar croquis. Y aquí me puedo crear una recta, por ejemplo, que venga desde acá hasta acá arriba. ¿Sí? Voy a editar la operación, editar croquis, editar operación. Selecciono la nueva región, que es esta. Y vuelvo a utilizar el croquis para hacer un corte. Yo creo que de otra pieza me estoy equivocando. Esto de acá. Ese corte. Quiero cortar esto. A ver. Esto más. Hacia el otro lado, 5 milímetros. Ok. Ya está cortado. Salgo de la pieza. Y listo. Ya tengo ahí sí, todo realizado. Solamente faltaría la última, que es el triángulo de acá. Vamos a realizar eso más. Vámonos a normal, a nueva pieza. Seleccionamos alzado. Ya tenemos el croquis. Nuevamente nuestras circunferencias de siempre. Uy. Tres. Y este de acá son 2, 5. A ver. Listo. Ahí está.
Y no, aquí no es el puntito, sino la circunferencia. De aquí, por ejemplo, puedo tomar este de acá, llevarlo hasta acá. Y desde acá, hasta acá arriba, está bien. Pero ya, que ya todo está bien. Aquí también se ve bien, ¿no? El corte que se realiza, si se dan de cuenta, para los otros eslabones, así que lo vamos a mantener tal cual para la extrusión. Aquí, de hecho, no era necesario, ¿no? Me equivoqué, no era necesario hacerle la circunferencia interna. Pero bueno, ya que es la punta y no tiene, no se eslabona con algo más. Bueno, ahí ya lo tenemos. A este le voy a dar el valor de 20 para que cubra a los otros dos, pero desde el plano medio. De esa manera está mitad, mitad, ¿no? 10, 10 a cada lado. Ok. Selecciono su croquis para un corte. Este eslabón hay que hacerle el corte respectivo, ¿no? Selecciono eso hacia el otro lado, le voy a dar por todo y ya está. Falta lo mismo realizar para este eslabón de aquí abajo, ¿cierto? Y ahí por todo, ok. Y reconstruyo. Esto ya estaría completamente terminado, digamos, el mecanismo así de forma súper básica. Lo voy a ocultar para que veamos bien. Ahí estaría, ¿cierto? Como vemos, todo está bastante cabalito, encaja en su lugar. Sin embargo, vamos a ver que hay que darle bastantes holguras a todo esto. Ups, pero eso lo abrí por error. Descartar canción de ensamblaje. Pucha, ¿qué pasó? A ver, espero que con un... Se nos... qué desgracia, se nos volaron los puntitos que teníamos antes realizados. A ver si con un control Z puro repararlo. Dice... Uf. Qué bacana. Qué bacana. ¿No? En la parte de acá solamente me aparece el croquis de la imagen, pero ya no me aparece los puntos que había creado, justamente porque le abrí por error a lo que es esto de acá y pues ya no me reconoce la relación, chicos. A ver, ¿qué podemos hacer en esta situación? Tendríamos que volver a generar el croquis anterior y volver a linkear esto con el croquis respectivo de la primera pieza, ¿no? Eso sería una opción. Luego podríamos dejarlo ahí fijo nada más estos puntos, ¿no? Creo que esa va a ser la mejor opción debido al problema que hemos tenido de forma inesperada. Le voy a poner un puntito ahí nada más. Esto le voy a poner así. Esto va a ser... El clic derecho. Si puedo, lo voy a hacer fijo. Ya está. Ya se hizo fijo, ¿no? Pero no estoy seguro si va a rotar luego posteriormente esta pieza. Ay, qué bacana. Para solucionar esto de forma más rápida, lo que vamos a hacer ahorita es utilizar nomás la pieza que les he dejado. Lo voy a guardar todo. Y sobre eso lo voy a explicar, que prácticamente hemos llegado a lo mismo, en realidad, ¿ok?
guardar internamente. Aquí cuando guardamos las piezas, mejor si lo damos internamente para que no nos genere las piezas por separado, ¿no? Ya que por el momento no es para nada necesario. Entonces voy a utilizar el ejemplo que ya les di, diseño 3D. 00 del curso es el 00 mecanismo. Es prácticamente lo que ya tienen ustedes, solo que lo voy a borrar varias cosas para hacerlo desde cero. No abrí ningún documento de referencia. Muy similar a lo que llegamos. Ok, aquí quizás le puse una recta y demás detalles que en su momento pensé que iban a ser útiles, pero no. Luego, simplemente esta otra pieza, si se dan de cuenta, se generó, ¿no? Pero tampoco le hice un gran corte. Ahí está un corte redondo. Porque prácticamente es lo mismo, ¿okay? Prácticamente lo mismo que hemos realizado, con algunas consideraciones como de que aquí exista alguna pequeña holgura. De cuenta, ¿no? No está esto plenamente chocando, aquí hay una pequeña holgura también, pero nada más. Podemos entender que es prácticamente lo mismo, ¿ya? Aquí es lo que me interesaba poderles mostrar, es esto. Cuando nosotros hemos creado la primera pieza, que era la imagen, nos genera una relación de posición que es como tal, tiene ese nombre, ¿no? Una relación de posición. Aquí pueden fijarse en posición, también nos menciona, ¿no? Y hace referencia a que la pieza que nosotros hemos creado pues se encuentra en algún lugar predeterminado, ¿no? Y esta es su posición. Como tal, yo puedo desactivar lo que es esta posición, porque de otro modo, como actualmente está, no voy a poder mover el componente, ¿no? Si se dan de cuenta, aquí tampoco me aparece el signo de menos típico de componentes móviles. Y yo no voy a poder simular mi mecanismo, por un lado. Otro, yo antes de que fallara lo que es esa pieza en el anterior archivo, no había puesto más relaciones de posición. Sin embargo, aquí vemos que hay unas relaciones de concentricidad. Lo voy a desactivar y lo único que se realizó, vamos a uno más, por ejemplo este, ¿no? ¿Se recuerdan que tuvimos estos refrentados internos? Pues simplemente lo que hice es darle una concentricidad entre ellos. Como ambos comparten el mismo puntito o el eje común, pues nada, la relación se cumple, ¿no? Y así está, concéntrico para todos los ejes que tenemos aquí, ¿no? En total serían 8. Sí, 8 ejes, ¿no? O 8 relaciones de concentricidad. Yo esto, ¿qué fue lo que hice? Por ejemplo, aquí me puedo crear una nueva carpetita. Crear nueva carpeta, le voy a poner cualquier nombre, ¿no? Puedo ponerle una carpeta para que agrupe, por ejemplo, a todos los balancines. A ver, le voy a poner bancada mejor, ¿ok? Bancada. Bueno, esto es la carpeta de las piezas, perdón. Esto y esto, y yo selecciono estas dos relaciones de posición, y derecho, le pongo agregar nueva carpeta, ahora sí, ¿no? Bancada, por ejemplo, le puedo poner referencia al mecanismo que no es móvil. Luego, en vez de desactivar uno por uno lo que son todos estos relaciones, directamente en la carpeta hago clic derecho y lo desactivo. Sin embargo, yo no quiero desactivar lo que es la posición de esta pieza, porque esta es como la que estos puntos de acá tienen que ser fijos, habíamos dicho en la anterior clase, ¿no? Son fijos, no se mueven. Entonces mantengo esa relación de posición de esta pieza de acá arriba. Sin embargo, las demás ya no requiero su relación de posición. Por lo tanto, una vez ya agrupado todo en carpetas, me voy a la de posición y la suprimo en todos. Ahí están suprimidas de todos los otros eslabones. Y el de concéntrico está activo. Ahora lo que podría hacer es irme a la parte de mover componentes, girar componentes y aquí realizar un arrastre libre, por ejemplo, ¿no? Como esto de acá. Sin embargo, ven que ocurre un montón de cosas bien extrañas. Eso puede al final hacer que nuestro mecanismo o nuestras posiciones se tergiversen y ocurran cosas feas. Por lo tanto, nos vamos a crear un eje como el que está acá arriba. Este eje va a ser un eje de giro. Eso lo voy a volver a replicar en la parte de acá abajo. Nos vamos aquí a ensamblaje, geometría de referencia, eje. Aquí mismo nos dice superficie cilíndrica, que hacemos clic y podemos seleccionar esto, por ejemplo, ¿no? Y ella nos crea un eje, aceptar, y listo, ya tenemos nuestros dos ejes y aquí nos aparece.
Yo puedo suprimir los ejes y todo, ¿ok? Voy a suprimir este 2 para que no me aparezca y voy a trabajar desde ahora solo con el 1. Nuevamente, entonces, ¿qué hago? Voy al componente, girar componente. En vez de rastre libre, selecciono con respecto a la entidad. ¿Cuál es la entidad? Nuestro eje. Y ahora sí ya puedo girar plenamente esto, ¿ok? Si se dan de cuenta, gira mucho mejor. Y prácticamente se está cumpliendo la trayectoria que aquí se describe, ¿cierto? Sin ningún problema. Y ya está. ¿Qué es lo que yo puedo realizar ahora? Para empezar, ver qué tanto influye un eslabón con otro. Por ejemplo, en esta posición, que ya es un poquito doblada, podría ver acá qué piezas se están tocando hacia simple ojo, ¿no? O por ahí alguna de ellas ya está. Aquí, por ejemplo, este se me hace que en algún momento van a chocar los dos. Acá arriba, por ejemplo, también. Bueno, todavía no. Vamos bien. Voy a bajarle esto un poquito más. Ahí, por ejemplo, aquí parece, aquí ya está interfiriendo, si se dan de cuenta. Ya hay un choque. En algún momento parece que esta cara de acá con esta superficie de acá van a chocar también. A ver, aquí llegó a chocar o no a chocar. Aquí también ya tiene interferencia, si se dan de cuenta. Y aquí también. Podemos estar realizando esto todo el rato y haciendo como que, a ver, un poquito más acá y qué pasa, ¿no? Sin embargo, SolidWorks ya nos da una herramienta para poder analizar si existe alguna interferencia o no. Y es justo esta misma de acá. Aquí en opciones seleccionamos detección de colisión y podemos hacer que entre todos los componentes que se encuentren se realice esa detección. Yo puedo configurar de que cuando pues se detecte esa colisión, pues haya un sonido, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también me muestra lo que son los componentes que están teniendo esa colisión. Aquí estos dos. Voy a seguir moviendo y solamente ya entonces fijándome en los colores, puedo ver cuáles son las piezas que llegan a tener colisión. Fíjense. Aquí un poquito más atrás, abajo, y fíjense que estas dos caras ya tienen colisión. Esta sería una manera fácil y rápida de poder determinar esos puntos de colisión y por tanto ir corrigiendo de a poco y a poco. También lo que se puede realizar es detener el ensamblaje en algún punto o cuando ya detecta lo que es la colisión como tal. ¿Okay? Aquí hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Y ponerle aquí, por ejemplo, detener al colisionar. Creo que aquí ya hay algunas piezas que están colisionando, así que ya, lo que me dice, ¿no? Ya hay piezas colisionando. Pues nada, para salir de aquí aprieto Control Z, ya estoy. Yo puedo trabajar ahora acá sin volver a habilitar lo que es la posición de inicio, ¿ok? Sin embargo, esto siempre me va a servir para llevar el ensamblaje a su estado inicial, por si pasa cualquier cosa, ¿ok? Va a ser nuestro como que recurso o nuestra salvavidas. Pero va a estar deshabilitado para que rápidamente podamos hacer esa simulación. Bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues lo primero, identificar esos puntos en los que existe colisión. Y segundo, también ver no la colisión entre los componentes, sino entre ellos y como tal las partes de la mano que va a existir. Aquí tenemos el nudillo, ¿cierto? O la cabeza del metacarpiano que ya está chocando con lo que es este eslabón de acá arriba. Y cuando nosotros vayamos a realizar también lo que es la flexión de la prótesis, va a chocar con lo que es, pues en algún momento quizás prematuramente, con la falange proximal del paciente, ¿cierto? O cosas por el estilo. Entonces, esa parte de optimización es la que va a tomar un poco más de tiempo analizar y en la que vamos a tener que realizar como que eso que acabo de realizar. La tecla R yo estoy accediendo rápidamente a crear componente y vamos a tener que hacer como que esto constantemente para ver, pues, a ver en dónde ya está fallando o qué pasa, ¿no? Eh,
Lo primero por donde podríamos empezar de forma rápida es, por ejemplo, lo voy a llevar esto hasta la posición en la que el dedo índice está en la imagen, que es acá. Ahí, por ejemplo, puedo dar a aceptar también si quiero mantenerme en esa posición. Dan de cuenta nuevamente, ¿no? Estaría completamente interfiriendo los eslabones con el movimiento del dedo índice. Aquí vemos su silueta. Y tal como en la prótesis de Naked Prosthetics, estos dos eslabones, si recuerdan, iban por la parte superior de lo que es el paciente, ¿cierto? Iban por la parte superior y no de esta manera. Como última cosa que vamos a hacer es la optimización de uno de estos eslabones del principal para ver cómo podríamos realizar. Control Z le voy a dar para regresar a la posición de origen. ¿Está? Y algo que quería quizás desde ahora ya empezar a recalcar es, por ejemplo, aquí vemos que existen dos diámetros, ¿no? Este de acá y este otro de acá. Perdón. Bueno, que están iguales, ¿no? Ambos son 3 milímetros. Ahora sí voy a jalar para hacer la prueba en esta parte de aquí, mostrarles de lo que estoy hablando. Si yo desde aquí jalo directamente uno de los pernos y me ubico sobre lo que es... Uy, ¿qué pasó? Perdón, no sé, creo que mi compu se lagueó un ratito. Nuevamente, lo que les decía, si de aquí vengo y jalo lo que es uno de los pernos y lo ubico sobre uno de estos ejes, puedo automáticamente como que poner el perno sobre el mismo, ¿no? Qué raro, no está queriendo. Bueno, vamos. Una cosa que les debo decir que ha estado pasando igual por el problema de que mi máquina no acepta más RAM, es justamente que a veces algunas operaciones en SolidWorks, como vamos a ver más adelante, los splines, no se quieren ejecutar de manera correcta, ¿no? Tienen un comportamiento a veces medio extraño. Como ahora, por ejemplo, no sé, ¿por qué no me deja poner estos pernos de acá? Vamos a hacerlo sino de forma manual. Bueno, acá, a ver, en otra posición que sea un poco más fácil. Aquí creo que ansiedad te estaba dando. Vamos a ponerle acá. Ya. Sí, claro, no me detecta. Ahí está, por fin. Ya. Voy a seleccionar el tamaño de perno M3, aquí también puedo hacerlo, y una longitud, por ejemplo, de por 16 milímetros, ¿ok? Voy a dar a aceptar. Lo mismo podría ser acá, clic, y así podría continuar una y otra vez, ¿ok? Lo que quería mostrarles es el tema de eso de que anteriormente habíamos creado variables globales que estaban antes, que tenían un valor menor y mayor al diámetro del perno, ¿cierto? De esta manera hago transparente las piezas. Si se dan de cuenta ahorita, pues todo es 3 milímetros, ¿no? 3 milímetros, el mismo que el diámetro del perno. ¿Qué pasaría físicamente si esto es 3 milímetros en nuestra impresión en 3D? Pues que cuando yo empiece a meter o enroscar el perno, se va a enroscar sobre esta parte como si fuera un tornillo, ¿no? Como cuando ponemos un tornillo a una madera, el tornillo entra, se autorrosca y nada, ahí queda bien fijo. Entonces, nosotros podemos aprovechar esa propiedad del plástico, por así decirlo, en la que si le hacemos de un diámetro igual o menor del vástago, cuando el perno entre enroscándose, pues ahí el perno se va a quedar y va a estar fijo. Por lo que, para que este perno no se vaya a salir con tanto movimiento, ¿qué debería de ocurrir en esta situación? ¿No? ¿Cuál debería ser el diámetro pequeño? Este lado, ¿cierto? Yo le voy a meter desde acá, lo voy a enroscar
Y debería de existir aquí un diámetro, yo diría de 2.8 milímetros por la experiencia, para que el perno, o por lo menos esta parte de su rosca, llegue y se autorrosque aquí y quede ahí sujeto. Al contrario, vemos que este eslabón de acá tiene que rotar, girar libremente. Por tanto, su eje o el diámetro que tenemos acá tendría que ser mayor a los 3 milímetros para que no haya ninguna posibilidad de autorroscamiento, ¿no? Y así ese perno sea como un pasador. La cabeza del perno va a ser lo que va a evitar que esta pieza que tenemos acá vaya a querer salirse por un costado. Entonces, como regla general, para el diseño de esta prótesis, vamos a tener en cuenta eso. Un diámetro menor, este va a ser de 2.8 milímetros para las partes autorroscantes y un diámetro mayor de 3.2 milímetros para las partes que tienen que rotar libremente, ¿ok? Eso es justamente lo que traté de hacer antes cuando le puse diámetro de eje y era igual a 3.2, ¿se acuerdan? O era igual al diámetro del vástago del perno más 0.2 milímetros, ¿no? A ver, lo voy a poner bien. El diámetro del vástago es igual a 3 milímetros. Miren aquí las variables por si acaso no siguen ningún orden, ¿ok? Ustedes pueden reutilizarlas aunque sean las últimas. De vástago más 0.2 milímetros. ¿Qué son estos 0.2 milímetros? Ese valor que me asegura de que vaya a tener una holgura suficiente para rotar. Mientras que el diámetro que le había llamado de cojinete, es al revés, ¿ok? Diámetro de cojinete. ¿Qué es un cojinete? Para quizás la mayoría no son mecánicos. Después, como que el lugar es un lugar fijo en el que un eje va a rotar, ¿no? Como que la posadera o el asiento de un eje, ¿no? Este va a ser el diámetro del vástago. Este sí es el que va a tener 0.2 milímetros, en el sentido de que es la parte que rota y el eje le vamos a descontar. Entonces, esto de aquí igual a qué sería al diámetro del eje. Así es como lo vamos a bautizar, ¿no? A todos los diámetros pequeños y a los diámetros más grandes, que son para que pueda rotar libremente, le vamos a llamar diámetro de cojinete, ¿ok? Eso como una aclaración para el diseño a posterior. Pero pues nada, continuamos entonces en la primera optimización que vamos a realizar. Visualizo esta pieza. Lo que voy a hacer es tratar de optimizar esta de acá atrás, ¿no? El eslabón inferior. Lo que puedo realizar una vez que yo ya tengo lo que son los puntitos y todo, simplemente cambiar la forma en la que está realizado. Voy a editar su croquis. Ah, bueno, ahí está bien, no hay problema. Presionando la tecla Tab, yo rápidamente puedo ocultar todos los diferentes componentes que no requiero, ¿no? En este caso no me interesan los demás, tampoco los pernos. Y apretando Shift Tab, donde se encontraba uno de los componentes, puedo devolverlo a su ubicación. ¿Ok? De esa manera es bastante rápido cómo podemos ocultar y mostrar los componentes. ¿Qué voy a hacer acá? Me voy a quedar solamente con los ejes, nada más. No voy a utilizar más esto de acá. De hecho, podría, no va a servir para nada. Me quedo solamente con los ejes, está 3 milímetros. Yo todavía no sé si este va a ser un eje o un cojinete. Por eso es que por el momento le pongo esta medida que está igualada a esta de acá. Incluso estos dos pueden variar, ¿ok? ¿Qué es lo que hago a continuación? Pues puedo dibujarme lo que es esto de acá, la circunferencia que antes habíamos realizado. Había puesto un valor de 5 milímetros, ¿cierto? Lo mismo para este otro de acá. Para conectar ahora dentro de estos dos voy a utilizar lo que es Splineline. En todo el diseño vamos a hacer casi todo con Splinelines, por lo que va a ser un diseño muy poco paramétrico en el sentido de que va a ser medio calculando y tanteando, pero va a ser porque nos va a permitir de manera bastante rápida y efectiva realizar las modificaciones correspondientes. En Splinelines vamos a utilizar el típico Spline Line de estilo,
Seleccionamos Bezier, eso está bien. Y aquí nada, seleccionamos un punto, 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 punto. Creo que utilicé 5 de estos. Aquí tenemos 4 o 5 y otro es un puntito para acá. ¿Okay? Necesitamos lo mismo. Y de hecho ya lo tengo en mi acceso rápido, en el Spline. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está. Uno más falta y ahí está. Listo. Tengo los splines. El primero que quiero modificar es el de acá abajo. La primera relación que voy a hacer es que esto con el spline, la tangente. Listo. Eso ya me da una restricción ahí y aquí lo mismo. Este con este sean tangentes. A continuación, con el spline simplemente es como que cosa de ir viendo más o menos dónde debería de realizarse. Y no recuerdo muy bien cómo estaba en el diseño. A ver, lo voy a abrir. 02, acá está. Ya veo. A ver, al revés. Aquí en la parte, esta pieza de aquí se dan de cuenta cuando va a rotar lo que es este eslabón hasta la parte inferior de aquí, va a ser la que más posiblemente va a tener un contacto con el nudillo, ¿no? Entonces, esta parte de acá debería de estar bastante alejada de lo que es el nudillo, ¿no? Llevarlo un poco más arriba, por ejemplo, algo así. Algo así es de hecho como lo puse. Mientras que esta parte de aquí no es necesario, puede estar un poquito más abajo. Y ahí. Luego, nuevamente repito esta operación para el de acá arriba. A ver, gente. Okay. He utilizado este tipo de spline ya que yo puedo poner unas relaciones de posición entre sus diferentes líneas, ¿no? Una que he estado utilizando, por ejemplo, con frecuencia para el otro, era poner entre estos dos puntitos. Aquí me equivoqué, perdón. No, para que siempre tengan, para que esta parte no se adelgace demasiado, se dan de cuenta, está disminuyendo su diámetro y ya son 5 milímetros, es muy poquito. Dale, por ejemplo, esto, la misma dimensión que este de acá. Aquí se me rompió espacio. Que vaya bien, ahí está. Tiene su valor, bueno, era 5 milímetros, no el mismo valor que este de acá. ¿Para qué? Para que siempre aproximadamente estos dos sean como que estén bien separados. ¿No? Igual me faltó ponerle tangente a este. Está. ¿Se dan cuenta? Ahora sí ya están separados, están casi paralelos, por así partiendo. Por lo que ya no hay tanto riesgo de ese adelgazamiento que hemos dicho. Aquí podría ser lo mismo, ¿ok? También podría ser que estas sus dos rectas de cada lado sean paralelas, o sea, las rectas que los conducen. Y de esa manera también obtengo un efecto similar. Luego, si yo ya tengo definido el spline inferior, que es esta forma, digamos, a ver un poquito más, aquí lo voy a hacer. Este también podría ser un poquito más arriba. Ahí digamos, ok, digamos que ahí podría ser. Luego podría incluso poner, por ejemplo, entre estos puntos, que es las relaciones de posición, como estas, las verticales, ¿no? Por esos dos puntos son verticales y uno afecta al otro. También puedo poner relaciones de posición, por ejemplo, si quisiera que esta parte de acá arriba sea completamente horizontal. Y ya está. Eso ya no lo voy a poder mover. O ya no voy a poder girar esta recta como las demás, ¿cierto? Entonces, esa es una gran ventaja de este tipo de spline lines, a diferencia del primero, que yo puedo tener cotas y un montón de referencias, relaciones de posición entre ese spline line y los demás. Lo que no ocurre tanto con el primer tipo de spline line, que es este, el típico, ¿no? Solamente son unos cuantos puntitos y aquí tenemos pues, estas como que flechitas que lo que hacen es aumentar o disminuir la curvatura hacia algunos de los lados, ¿no? Entonces, solamente eso que lo tengan en cuenta. He tratado en este caso de generar un spline del mismo grado que tenemos, es de
Aquí hago clic en el spline, me voy acá, dice grado de curvatura 6, es decir, es un polinomio de grado 6. Los splines son esos polinomios al fin y al cabo. Aquí también es uno de grado 6, ¿ok? Para que tenga la misma cantidad de puntos, nos pueda posicionar a todos de forma más o menos igual. Por ejemplo, aquí puse S, esto le voy a quitar para que no moleste. Aquí más o menos, este se va, dispara hasta arriba. Este viene un poquito para acá y este igual un poquito. Bueno, estos como están paralelos, entre la recta ya estaría. Dan de cuenta de esa manera, ¿no? 5 puntos de control para mi spline y 5 puntos para el inferior también, de tal manera que así ubico todo muy similar y ya tengo un perfil más o menos equilibrado, ¿no? En todos los lugares. Y esto si eso sería todo, salgo. Este problema que aparece el contorno abierto muchas veces ocurre por esto de acá, por este punto en el que el spline empieza y choca con esto de acá, ¿no? Para eso, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a recortar entidades, cortamos la parte interior, cortamos la parte interior. Fíjense que se me han desaparecido todas las relaciones de posición. No sé si eso me pasa por la memoria o por algo, algún bug o algo del programa. Para volverlo a habilitar, aunque ya está habilitado, hacemos clic acá y otra vez clic y ahí ya me aparece todo. Bueno, lastimosamente aquí se me perdió la relación de tangencia, le voy a volver a dar. Nada, ¿no? Entonces eso. Los splines en sí, cuanto más, siempre hay que tratar de que sean del menor grado posible, ¿ok? Porque al final lo que hacen, o terminan haciendo, es generando unas curvas bien, bien pronunciadas. Pero, por ejemplo, la curvatura o el cambio de curvatura de un spline, vamos a hacer clic sobre este y ponerle acá abajo en mostrar curvatura. Nos muestra estos peines, ¿no? O peines de curvatura. Cuando los peines son chiquititos, como vemos acá, significa que no existe una gran curvatura, ¿no? Esto es casi plano o recto, mejor dicho. Mientras acá los peines son mucho más grandes, es decir, una mayor curvatura. Cuando utilizamos, sobre todo en diseño medio orgánico en SolidWorks, ¿no? Siempre tenemos que procurar que a veces la curvatura entre un spline y otro spline, o entre un spline y otra entidad como esta, por ejemplo, voy a tratar de mostrar sus peines de esta otra, está mostrar peines de curvatura. Dan de cuenta, el cambio es brutal en cuanto al cambio de curvatura que existe, ¿no? El spline viene aquí descendiendo de a poquito y de repente aquí hay un cambio increíble en la curvatura de esto de acá, ¿ok? Entonces, es ahí cuando existe, pues, algunos problemas a veces, ¿ok? Y para solucionar eso, pues hay otro tipo de relaciones de posición como son estas de acá. Estos son diferentes tipos de opciones que hacen que esta curva entre estos dos se vaya suavizando y de forma gradual, sobre todo esta, ¿no? Que es la más completa, digamos. En nuestro caso, pues eso no nos va a afectar, la verdad, mucho. Entonces no es necesario lo consideremos. Pero eso hace caso. Vamos y ya está. Y listo. Ahí ya tenemos la modificación realizada, ¿ok? Me voy a salir de la pieza y voy a activar todas las demás. Visualizar componentes. Esos últimos de acá son de los pernos, ¿ok? Yo había creado, aquí igual podría crearme una carpeta para que contenga todas las relaciones de posición de los pernos. ¿Cuáles son las relaciones de posición que tienen los pernos? Veamos. Son dos, ¿ok? Este de cuál perno es, a ver. Este es del superior. Tiene relación de concéntrico, ¿no? O sea, su vástago tiene que ser concéntrico con la ranura circular que existe, ¿no? Para que entre. Y además es coincidente, si se dan de cuenta, entre estas dos caras, entre la anaranjada y la violeta. Y de esa manera el perno está completamente definido. O bueno, casi completamente definido, ya que este poquito puede todavía realizar rotación, como se dan de cuenta, o como pueden verlo. Veamos si ha surtido
efecto un poco lo que es este cambio de la curvatura. Y vamos a mover eso un poco más, ¿no? Uy, me pasé. Uy. Poquitín. Uy. Ay, está muy sensible. Ya, ahí digamos, ¿ok? Si se dan de cuenta, aquí a ojo ya simplemente ya no llega a chocar, por lo menos en el nudillo, ¿no? Aquí tenemos el perfil de nuestro dedo índice, el que está al fondo, y, y vemos que por lo menos el eslabón ya está por encima, o casi por encima. Sin embargo, seguro que si esto yo lo llevo más al fondo, como hasta ahí, quizás ya va a chocar más todavía, ¿ok? Entonces, la optimización de, de estas piezas consiste en eso, ¿no? En ir como que modificando una a una todas las diferentes partes. La ventaja es que yo ahora puedo modificar esta pieza en esta posición. Por ejemplo, ahí. Lo voy a dejar. Nuevamente me voy a esta pieza de acá, editar croquis. Y ahora puedo modificar ahí como tal. Veo que, por ejemplo, aquí está a punto de chocar con lo que es la parte del nudillo, entonces puedo la curva inferior y llevarlo hasta más arriba, hasta ahí, por ejemplo. Y lo mismo voy a realizar acá con el 5, ¿no? Y listo. Esa es la ventaja de poder trabajar con una pieza, con piezas dentro del mismo ensamblaje, que tengo todo el contexto del diseño para poder trabajarlo, ¿no? Fíjense, de otro modo, ¿qué hubiera tenido que hacer si hubiera sido una pieza separada? O lo que muchos hacen, ir a la pieza, abrir la pieza en un entorno en el que no tengo el dibujo ni las otras piezas y tener que tantear o calcular aún más de lo que ahorita he hecho en un par de pasos, ¿no? Y luego puedo volver a reproducir lo que es el movimiento. Veamos, para que lo llegue a la posición inicial. Eje 1 y ya. Y ahí sería su posición inicial, ¿no? Y está más levantado. Si esto lo llego a meter un poquito más, puede que todavía siga chocando, ¿cierto? ¿Mm? Pero por lo menos ya tenemos una mejora, que es la mejora de que no va a chocar en esta posición. Bueno, chicos, entonces eso es el procedimiento que se tiene que realizar para prácticamente todo el resto de los eslabones. ¿Mm? Y en ese procedimiento, pues van a encontrar no solamente que ver este tema de que no choque los eslabones entre sí, ni que el eslabón choque con lo que es el muñón o la palma, sino también de que, pues, eh, de ver que el diseño que ustedes vayan a realizar no sea muy delgado en una zona, es decir, hacer que las piezas sean o muy pequeñas o muy gruesas, pero sobre todo delgadas, tal que se puedan romper fácilmente. Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. La verdad, falta mucho con respecto a esta prótesis eh, eh, o a este diseño por terminarlo, que considero que va a merecer una clase más para terminar, ya que en la siguiente, pues por lo menos ya tenemos claro el cómo hay que optimizar la pieza con spline lines. Así que la siguiente me voy a dedicar directamente a ver el tema, pues, de cómo, de estos otros factores, por ejemplo, ¿no? De las formas que, que estas piezas pueden llegar a tener, el cómo vamos a elegir, por ejemplo, cuáles son ejes o cuáles son cojinetes en cuanto a esto de los pasadores. Vamos ya a seleccionar el tamaño de los pernos. Vamos a tener que tomar en cuenta el diámetro de la cabeza para el dimensionamiento de los eslabones. Y también vamos a tener que darle ya una forma mucho más orgánica a lo que es todo el diseño en sí, como lo que está acá. Como les dije, esta pieza no se las pasé y es por un motivo que el miércoles les vamos a comunicar. Eh, pero nada, eso. ¿No? Nuestro objetivo es el miércoles por lo menos llegar un poco más cercano a esto. Antes de que finalice la clase, les quería solo compartir el resultado. Hoy lo terminé de imprimir la pieza.
Y la verdad ha salido bastante bien para hacer el primer prototipo, ¿no? Y a la primera. Tiene ahí, por ejemplo, eso de la abducción, y luego los movimientos nada, de flexión completo y el otro. Y lo mismo si se hace desde esa parte, ¿no? Para terminar la clase, la noticia que se les va a confirmar el día miércoles es que uno de los objetivos del curso era que ustedes no solamente se queden con el diseño digital de todo lo que hacemos, sino de que tengan el diseño físico, es decir, la pieza impresa y funcionando. Ahorita justo lo estoy mostrando igual en mi cámara, el dedito o la prótesis. Y, y este era el diseño que tenía en mente, o la prótesis que tenía en mente, que la mayor parte de ustedes lo llegue a tener. Por lo tanto, vamos a ver alguna metodología o alguna manera, ya que por los recursos que se le ha asignado al curso, no todos pueden llegar a tener el diseño físico, porque son bastantes estudiantes y el gasto, por así decirlo, no cubre, según lo que me mencionaron los administradores del curso. Y por tanto, el día miércoles ya vamos a ver alguna manera en la que, no sé, ya sea que ustedes terminen este diseño o ya sea que den, no sé, alguna especie de evaluación sobre los otros módulos o este módulo únicamente. En fin, algo así que nos sirva para poder justificar el que algunos de ustedes sí reciban lo que es el diseño de esta prótesis, es decir, el diseño así físico ya ensamblado. Eh, y nada, eso principalmente, chicos. El día miércoles les vamos a estar comunicando cómo va a ser la metodología. Y mientras tanto, solamente les digo, por si acaso, vayan practicando los que quisieran tener lo que es este diseño, pues vayan practicando, adelantándose de a poco con lo que es este módulo y traten por ahí un poco más, ¿no? De investigar más o de practicar más sobre todo esto de los splines o ya de empezar a realizar su propio diseño basado en estos conceptos iniciales que les he dado. Por tanto, nada, eso sería todo por la clase de hoy. El día miércoles estaríamos realizando el avance que falta y dándoles la noticia de pues, cómo vamos a hacer para que algunos de ustedes tengan la prótesis. Eso, bueno, sin más que decir eso sería todo. Muchas gracias, Josué. Tal vez responder unas dos consultas, si no me equivoco, ahí en el link para realizar las preguntas, si se podrá. Sí, adelante, dale. Ya, dame un momento, por favor. Vamos a compartir. Bueno, aquí están las consultas. Bueno, la primera dice, buenas noches, ¿cómo sabemos la fuerza que nos ofrece el mecanismo y cómo podemos incrementar esa fuerza, indica? En esta clase, como les había explicado perdón, en este módulo, en la primera clase les expliqué que solamente íbamos a atacar la parte cinemática nada más, ¿no? Y la parte cinemática es esto, de ver que se cumpla con una trayectoria de movimiento y por lo menos que en el diseño en 3D no vayamos a tener problemas con que en algún punto el mecanismo choque o que haya esa interferencia. ¿Cómo se podría entonces llevar esto al siguiente nivel? Realizando un análisis dinámico. Para eso, la respuesta es algo más complejo, la verdad. Hay que analizar o hay que estudiar toda la teoría de mecanismos que existe detrás de esto. Y para eso, pues, es verdaderamente más matemáticas, más simulación y tomaría mucho más tiempo en realizarlo. Pero sin embargo, si tú realmente estás interesado en realizar eso, les he pasado lo que es un libro de mecanismos en la parte de bibliografía que es en Mecanismos de Norton, el libro, y en ese libro se explica a detalle, pues, cómo, para por lo menos mecanismos simples, se puede realizar este análisis de fuerzas. Y no solo de eso, sino también aceleraciones, velocidades del mecanismo y muchas otras cosas más que no estamos tomando en cuenta por ser un curso básico. Te recomiendo que revises el libro.
Súper, muchas gracias, Josué. Y la otra consulta, si no me equivoco, era que no podían encontrar dónde se ha subido el documento, al parecer. Sí, no encuentro el último archivo en Classroom, indica. Sí, quizás si me das permiso para compartir, Sí, sí, sí. podría... A ver. Bien, mientras Josué va abriendo el archivo, recordarles que la clase al finalizar va a ser grabada y posteriormente subida, ¿no? Al Classroom de igual manera, para que así puedan hacer una retroalimentación de este curso. Y como bien mencionaba Josué, para la siguiente clase ya se va a tener más información de cómo va a ser esa parte, ¿no? De las, bueno, de un pequeño incentivo que se va a tener, ¿no? Para el curso. Y bueno, más que todo para las personas realmente interesadas y que van a seguir con esta parte de la práctica que clase con clase va enseñándonos Josué. Pues nada, entran a lo que es el Classroom de 03 prótesis índice, ahí les aparece todo, una iteración de la solución, y ahí está, diseño en 3D. Y como les había mencionado, solamente van a tener lo que es el mecanismo básico, ¿no? El que hoy vimos, el que estamos optimizando, la imagen del mecanismo, y sí van a tener lo que es todos los archivos STLs del mecanismo final, es decir, del que ya está optimizado. ¿Okay? En ese sentido, por lo menos tienen los STLs para más o menos ver y comparar quizás un poco con el video que también les paso en la parte de resultados. Aquí está, resultados, ahí está el video y ver más o menos dónde cada parte coincide, ¿no? Sin embargo, la siguiente clase quizá no es seguro que les pase el diseño final, ¿no? Pero nada, vamos a ver cómo realizarlo. Eso sí, les aseguro. Pero ahí está, eso pueden revisar la parte de diseño 3D. Muchas gracias, Josué. Invitarles si alguien tiene alguna consulta al respecto de la clase de hoy o de alguna otra clase, la puedan realizar a Josué. Ahora bien, si es que no existiesen consultas, creo que sería todo eso por la clase de hoy. Agradecerte, Josué. De igual manera, agradecer a cada uno de ustedes por darse tiempo y por seguir aprendiendo, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, pues Bien, nada, chicos, nos vemos el miércoles. sí, muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Hasta luego. Chao, Max.